18 años después de que mi padre me echara de casa, se burló de mi apariencia en la boda de mi hermano. Entonces la novia me defendió y reveló algo que destruyó a toda mi familia para siempre. Mi padre, con esa sonrisa cruel que tan bien conocía, me miró de arriba a abajo frente a todos los invitados en la recepción y dijo: «Andrea, parece que los años no han sido amables contigo. Esperaba que al menos para la boda de tu hermano te hubieras arreglado un poco mejor». El silencio mortal que siguió fue quebrado solo por el sonido de la copa de champán de la novia al estrellarse contra el suelo de mármol. «Detente ahí. Antes de la revelación más impactante de esta historia, hipea este video. Es la función más nueva de YouTube que nos eleva en el ranking. Solo haz clic en me gusta y verás aparecer el botón hipear». ¿Hecho? ¡Fantástico! Continuemos con el relato. Los 200 invitados nos miraban con una mezcla de horror y curiosidad morbosa. Mi padre saboreaba cada segundo de mi humillación pública, esa misma expresión sádica que había perfeccionado durante mi infancia. Pero entonces Claudia, la novia de mi hermano, se quitó lentamente los guantes blancos de seda, se acercó a mi padre con una calma que helaba la sangre y le susurró algo al oído que hizo que su rostro perdiera todo el color. Cuando terminó de hablar, mi padre se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico, y entonces Claudia me tomó del brazo y anunció: «Creo que es hora de que todos sepan la verdad sobre esta familia. Soy Andrea Morales, tengo 35 años, y durante 18 de ellos fui la hija desheredada que mi padre echó por ser una malagradecida. Mi hermano Raúl se había casado esa mañana con la mujer más elegante y poderosa que había conocido jamás, sin que nadie en mi familia supiera quién era realmente Claudia. Lo que estaba a punto de revelarse no solo cambiaría mi vida para siempre, sino que destrozaría cada mentira que mi padre había construido durante décadas, especialmente la razón real por la cual me había echado de casa cuando tenía 17 años. La historia comenzó cuando yo era apenas una adolescente rebelde, que se atrevió a cuestionar la autoridad absoluta de mi padre. Rodolfo Morales era un hombre que construyó su imperio de mini supers desde la nada, pero que nunca pudo construir una relación genuina con sus hijos. Para él, la familia era otro negocio que dirigir con mano de hierro. Mi madre, Carmen, había muerto cuando yo tenía 12 años, dejándome sola para enfrentar su temperamento explosivo y sus reglas arbitrarias. Raúl, 5 años mayor que yo, había aprendido desde pequeño a mantenerse invisible para evitar la ira paterna, convirtiéndose en el hijo silencioso y obediente que papá siempre quiso. Yo, por el contrario, heredé el carácter fuerte de mi madre y la terquedad de mi padre, una combinación que resultó explosiva en una casa donde solo existía una voz autorizada. A los 17 años, descubrí algo que cambió mi perspectiva de mi padre para siempre. Mientras limpiaba su oficina en casa, encontré por accidente una caja llena de cartas que mi madre había escrito antes de morir. No cartas de amor, sino cartas desesperadas a su hermana María, contándole sobre los golpes, las humillaciones, el miedo constante en el que vivía. Mi madre había muerto oficialmente de un ataque cardíaco, pero esas cartas revelaban la verdad. Había muerto de miedo, de estrés, del terror constante de vivir con un hombre violento. La revelación me destrozó, pero también me llenó de una rabia que nunca antes había sentido. Durante años había idealizado a mi madre muerta y había tratado de ganarme el amor de mi padre, pensando que si era lo suficientemente buena, lo suficientemente obediente, él eventualmente me amaría como había amado a Raúl. Pero esas cartas me mostraron que mi padre era incapaz de amar a nadie, que incluso había destruido a la mujer que supuestamente amaba. Esa noche, cuando llegó a casa después de uno de sus viajes de negocios, lo confronté con las cartas en la mano. ¿Mataste a mamá?, le pregunté directamente, sosteniendo las cartas como evidencia. Su reacción fue instantánea y violenta. Me golpeó con tanta fuerza que caí al suelo, y luego me arrebató las cartas de las manos. «Tu madre era una mujer débil», me gritó mientras quemaba las cartas en la chimenea. «Y tú estás tomando el mismo camino. Eres una malagradecida que no sabe valorar todo lo que he sacrificado por esta familia». Pero yo ya había leído suficiente para saber la verdad, y por primera vez en mi vida, no me quedé callada ante su violencia. «Eres un asesino», le grité de vuelta, poniéndome de pie a pesar del dolor en mi mejilla. «Mataste a mamá con tu crueldad, y ahora quieres hacer lo mismo conmigo». Mi padre se quedó paralizado por un momento, no porque mis palabras lo hubieran herido, sino porque nunca nadie se había atrevido a contradecirlo de esa manera. Durante unos segundos que parecieron eternos, nos miramos fijamente, y en sus ojos vi no arrepentimiento, sino una furia aún más profunda. «Sal de mi casa», me dijo con una voz peligrosamente baja, «ahora mismo».
y no regreses jamás. Esa noche, a los 17 años, salí de la casa familiar con solo la ropa que llevaba puesta y el dinero que tenía en mi cartera. Mi padre había quemado las cartas, pero no había podido quemar la verdad que ya estaba grabada en mi memoria. Durante los primeros meses en la capital, sobreviví trabajando en un restaurante de comida rápida durante el día y limpiando oficinas por las noches. Dormía en una pensión miserable para mujeres trabajadoras. Pero era un lugar donde nadie me gritaba, donde nadie me golpeaba, donde por primera vez en años podía dormir sin miedo. Los primeros años fueron brutalmente difíciles. Terminé la preparatoria en el sistema abierto mientras trabajaba de tiempo completo para sobrevivir. Había días en los que solo comía una vez, porque tenía que elegir entre comida y transporte para llegar al trabajo. Pero cada noche de hambre, cada amanecer agotador, cada momento de soledad extrema, era mejor que un solo día más viviendo con el miedo de mi padre. A los 20 años, había ahorrado lo suficiente para inscribirme en una carrera técnica de contabilidad, estudiando por las noches mientras seguía trabajando durante el día. Fue en la escuela donde conocí a Patricia, una mujer mayor que trabajaba como secretaria en un despacho contable, y que vio en mí el potencial que yo misma desconocía. Patricia se convirtió en la figura materna que había perdido, enseñándome no solo sobre contabilidad y administración, sino sobre cómo sanar las heridas emocionales que cargaba. El éxito, me decía siempre, es la mejor venganza contra quienes te subestiman. Bajo su mentoría, no solo aprendí las técnicas de mi profesión, sino que desarrollé la disciplina y la determinación que me llevarían lejos. A los 25 años, había establecido mi propia práctica contable, especializándome en pequeñas y medianas empresas. Mi reputación de honestidad y eficiencia se extendió rápidamente, y para los 30 años manejaba las finanzas de más de 50 negocios en la ciudad. No era millonaria, pero era financieramente independiente, respetada profesionalmente, y había construido una vida sólida basada en mi propio esfuerzo. Sin embargo, durante todos esos años, la herida de la separación familiar nunca sanó completamente. Durante años traté de contactar a Raúl en múltiples ocasiones, enviándole cartas a la casa familiar, mensajes a través de conocidos mutuos del pueblo. Incluso intenté llamar directamente, pero nunca recibí respuesta. No sabía si mi padre había interceptado mis intentos de comunicación, o si Raúl simplemente había elegido el lado de papá en nuestro conflicto familiar. La incertidumbre era casi tan dolorosa como el rechazo directo, porque me dejaba sin saber si tenía algún aliado en la familia que había perdido. Fue hace 6 meses que recibí la invitación de boda que cambió todo. Llegó a mi oficina en un sobre elegante, dirigida simplemente a Andrea Morales, sin ninguna nota personal. Solo la invitación formal para la boda de Raúl Morales con Claudia Herrera. El apellido Herrera me resultaba vagamente familiar, pero no podía ubicar exactamente de dónde. Lo que más me sorprendió no fue recibir la invitación, sino el hecho de que alguien hubiera tomado el tiempo de buscar mi dirección y enviarla. Después de 18 años de silencio total, ¿por qué ahora? La curiosidad fue más fuerte que el miedo al rechazo, así que decidí investigar un poco sobre la novia de mi hermano. Una búsqueda rápida en internet me mostró que Claudia Herrera era una mujer de 32 años, exitosa, con múltiples negocios y una reputación impecable en los círculos empresariales. Era hermosa, inteligente y aparentemente había conquistado el corazón de mi hermano. Pero lo que más me llamó la atención fue descubrir que sus negocios incluían varias empresas de servicios que competían directamente con las tiendas de mi padre en la región. La decisión de asistir a la boda no fue fácil. Parte de mí quería mantenerse alejada, protegerse del dolor inevitable de ver a una familia que me había borrado de su historia. Pero otra parte, la parte que había heredado la terquedad de mi padre, quería enfrentarlos, demostrarles que había sobrevivido y prosperado sin ellos. Al final, el amor que aún sentía por Raúl, a pesar de los años de silencio, ganó la batalla interna. Si esta era mi única oportunidad de reconectarme con mi hermano, tenía que tomarla. Contraté a los mejores estilistas, compré un vestido elegante que reflejara mi éxito profesional y me preparé mentalmente para el reencuentro con mi pasado. Sabía que mi apariencia había cambiado drásticamente desde los 17 años, no solo por la edad, sino por la confianza y la paz interior que había ganado. Ya no era la adolescente aterrorizada que había huido en la noche. Era una mujer independiente, exitosa, que había aprendido a usar su fuerza en lugar de esconderla. Pero nada me había preparado para la crueldad casual de mi padre, que después de 18 años de separación, eligió mi apariencia como su primera línea de ataque en público. El día de la boda llegué al hotel elegante donde se realizaría la ceremonia,
un lugar que contrastaba dramáticamente con la humildad de nuestros orígenes familiares. Era evidente que mi hermano había prosperado considerablemente, o que su novia tenía recursos significativos. Durante la ceremonia, me senté en la parte trasera, observando a mi hermano desde la distancia. Raúl se veía mayor, más serio, pero esencialmente seguía siendo el hermano tímido que recordaba. La novia era impresionante, no solo por su belleza, sino por la presencia y confianza que irradiaba. Después de la ceremonia, durante la recepción, finalmente me armé de valor para acercarme a la mesa principal. Mi padre me vio venir desde lejos, y pude ver en sus ojos la misma expresión calculadora que recordaba de mi infancia. Cuando llegué a la mesa, varios familiares me reconocieron con sorpresa incómoda, pero mi padre tomó el control de la situación con su característica crueldad. Su comentario sobre mi apariencia fue como una bofetada pública, diseñada para humillarme frente a todos los invitados y recordarme mi lugar en la jerarquía familiar. Pero lo que realmente me había dolido durante toda mi vida fue observar cómo mi padre se iluminaba cuando hablaba de Adriana, cómo su voz se llenaba de orgullo cuando mencionaba sus logros. Conmigo, las conversaciones eran obligatorias, mecánicas, como cumplir con un deber familiar desagradable. «¿Cómo estás, Elena?», me preguntaba sin realmente escuchar la respuesta. Ya estaba pensando en cuándo podría cambiar el tema hacia los últimos triunfos de su hija perfecta. Raúl me miró por primera vez en años. Realmente me miró, y vi en sus ojos algo que nunca había visto: respeto. Claudia apretó mi brazo con más fuerza y sonrió. «Continúa», me dijo con voz firme. «Es hora de que todos escuchen la verdad». Mi padre estaba pálido como un fantasma, sudando visible, esperando el golpe final que sabía que vendría. Y mientras sostenía ese micrófono frente a 200 personas que habían venido a celebrar una boda, me di cuenta de que después de 35 años, finalmente tenía el poder de cambiar la narrativa de mi vida. Respiré profundo y comencé. «Durante 18 años, ustedes han creído que mi padre me echó de casa porque era una rebelde irresponsable, pero la verdad es muy diferente. La revelación que estaba a punto de hacer no solo destruiría la reputación de mi padre, sino que explicaría por qué Claudia había elegido defender a la hija que él había desechado. La conexión entre nosotras era mucho más profunda de lo que cualquiera podría imaginar, y estaba a punto de cambiar el destino de toda la familia Morales para siempre. Mi infancia había sido una serie interminable de comparaciones desfavorables. Desde pequeña, Raúl había sido el hijo perfecto que nunca causaba problemas, mientras que yo era la niña inconveniente que hacía demasiadas preguntas y nunca parecía entender cuál era su lugar en la familia. Mi madre había sido mi único refugio, la única persona que parecía valorarme por quien era en lugar de por lo que no logré ser. Pero incluso ella vivía bajo el control férreo de mi padre, caminando siempre sobre cáscaras de huevo para evitar sus explosiones de ira. El descubrimiento de las cartas de mi madre había sido el momento definitorio de mi adolescencia. En esas páginas escritas con letra temblorosa, mi madre había documentado años de abuso psicológico y físico que mi padre había mantenido cuidadosamente ocultos del mundo exterior. Las cartas hablaban de noches en vela por miedo, de golpes que se disfrazaban como accidentes, de una mujer que lentamente se estaba muriendo por dentro mucho antes de que su corazón finalmente se rindiera. Mi padre no había sido solo un esposo controlador, había sido el verdugo silencioso de la mujer que decía amar. Durante los años que siguieron a mi expulsión, había intentado procesar no solo la pérdida de mi familia, sino también la revelación de que el hombre que debería haberme protegido había sido capaz de destruir a mi madre con su crueldad sistemática. La terapia me había ayudado a entender que yo no era responsable de la violencia de mi padre, pero el conocimiento de lo que había hecho a mi madre me perseguía día y noche. Cada vez que recordaba su sonrisa triste, cada vez que pensaba en cómo había tratado de protegerme incluso cuando ella misma no estaba a salvo, me llenaba de una rabia que había aprendido a canalizar en mi trabajo y en mi determinación de nunca permitir que alguien más me tratara como él me había tratado. Patricia, mi mentora y figura materna adoptiva, había sido quien me ayudó a transformar esa rabia en poder. El dolor, me había enseñado, puede destruirte o puede fortalecerte. La diferencia está en lo que eliges hacer con él. Bajo su guía, había convertido mi trauma en empatía, mi abandono en independencia, mi humillación en humildad genuina. Cuando ella murió de cáncer 3 años atrás, me había dejado no solo su negocio, sino también la confianza de que podía enfrentar cualquier desafío que la vida me pusiera enfrente. El trabajo como contadora me había dado una perspectiva única sobre las vidas financieras de las personas,
y había aprendido a leer entre líneas de los números que manejaba. Era precisamente esa habilidad la que me había permitido descubrir las discrepancias en los negocios de mi padre cuando accidentalmente tuve acceso a algunos de sus documentos fiscales a través de un cliente que había trabajado con él. Los números no cuadraban. Había movimientos extraños de dinero, y lo que había comenzado como curiosidad profesional se había convertido en una investigación personal que reveló un patrón preocupante. Durante los últimos 2 años, había estado recopilando silenciosamente información sobre las prácticas comerciales de mi padre. Lo que había descubierto era una red de evasión fiscal, empleados no registrados y manipulación de precios que había mantenido artificialmente alto su nivel de vida a costa de engañar al sistema. Mi padre no era el exitoso hombre de negocios que pretendía ser. Era un criminal que había construido su reputación sobre fundamentos fraudulentos. Pero más importante aún, había descubierto la conexión que explicaba por qué Claudia sabía exactamente quién era yo. 3 meses antes de la boda, mientras investigaba los antecedentes de Claudia por curiosidad natural, había descubierto que ella no era solo una empresaria exitosa. Era la hija de Fernando Herrera, el inspector fiscal que había estado investigando discretamente las irregularidades en los negocios de mi padre durante los últimos 6 meses. Claudia no había conocido a Raúl por casualidad. Había sido una conexión estratégica para acercarse a nuestra familia y obtener información que pudiera ayudar en la investigación de su padre. Mi hermano había sido, sin saberlo, el peón en una operación más grande. Pero lo que había hecho que Claudia pasara de ser una investigadora encubierta a convertirse en mi aliada inesperada había sido el descubrimiento de la verdad sobre mi expulsión de la familia. Cuando ella investigó nuestra historia familiar como parte de su trabajo, había encontrado registros médicos, testimonios de vecinos y evidencia que confirmaba lo que yo había sabido durante años. Mi padre había sido responsable de la muerte prematura de mi madre. No había sido solo negligencia médica. Había sido el resultado directo del estrés crónico causado por años de abuso doméstico. La investigación de Claudia había revelado que mi madre había visitado al médico familiar múltiples veces en los meses anteriores a su muerte, reportando síntomas que claramente indicaban trauma psicológico severo. Los registros mostraban que había pedido ayuda sutilmente. Había tratado de comunicar su miedo sin arriesgarse a una represalia violenta de mi padre. Pero en una época donde la violencia doméstica era un tema tabú, especialmente en familias aparentemente respetables, nadie había intervenido. Mi madre había muerto sola, aterrorizada y sin la protección que merecía. Esa información había transformado completamente la perspectiva de Claudia sobre nuestra familia. Ya no estaba solo investigando evasión fiscal. Estaba enfrentando a un hombre que había destruido sistemáticamente a las 2 mujeres más importantes de su vida. Cuando finalmente me contactó 3 semanas antes de la boda, no fue como la novia de mi hermano, sino como una mujer que entendía que la justicia a veces requiere métodos poco convencionales. Tu padre, me había dicho durante nuestro primer encuentro secreto, ha evadido las consecuencias de sus acciones durante demasiado tiempo. Es hora de que pague por todo. Juntas habíamos planeado meticulosamente la exposición que tendría lugar durante la boda. Claudia había insistido en que fuera un evento público, no solo porque garantizaría el máximo impacto, sino porque mi padre había pasado décadas construyendo una imagen pública de respetabilidad que merecía ser demolida frente a las mismas personas que lo habían admirado. La humillación pública, había argumentado Claudia, es la única consecuencia que realmente teme. Le quitas su reputación y le quitas todo lo que valora. El plan había requerido que yo asistiera a la boda sabiendo que enfrentaría la crueldad de mi padre, sabiendo que él no podría resistir la tentación de humillarme frente a una audiencia. Claudia había predicho correctamente que él no podría controlar su necesidad de demostrar su superioridad, especialmente después de años de no tener un blanco directo para su sadismo. Lo que él no sabía era que cada palabra cruel, cada gesto despectivo, cada momento de disfrute sádico, estaba siendo documentado por los invitados con sus teléfonos, creando evidencia irrefutable de su verdadero carácter. Mientras sostenía el micrófono en mis manos, rodeada por el silencio expectante de 200 invitados, me di cuenta de que este momento representaba más que venganza personal. Era justicia por mi madre, que nunca había tenido la oportunidad de defenderse. Era validación para todas las mujeres que habían sufrido en silencio bajo hombres como mi padre. Era el momento en que la verdad finalmente tendría más poder que las mentiras cuidadosamente construidas durante décadas. Hace 18 años, comencé, mi voz clara y firme resonando por todo el salón. Mi padre me expulsó de esta familia porque descubrí evidencia de que él había sido responsable de la muerte de mi madre. No fue un ataque cardíaco natural.
fue el resultado de años de abuso sistemático que mi madre documentó en cartas que yo encontré después de su muerte. Un murmullo de shock recorrió la audiencia. Mi padre intentó ponerse de pie, pero Claudia lo miró con una intensidad que lo clavó en su asiento. Durante años, continué, él ha contado la historia de que yo era una hija rebelde e irresponsable que abandonó a la familia. La verdad es que yo era una adolescente que descubrió que su padre era un asesino. La palabra asesino cayó como una bomba en el silencio del salón. Raúl me miraba con la boca abierta, su rostro una mezcla de horror y reconocimiento. En algún nivel, él siempre había sabido que algo estaba mal en nuestra familia, pero había elegido la negación sobre la verdad dolorosa. Pero eso no es todo, continué, sintiendo una calma sobrenatural mientras desentrañaba décadas de mentiras. Durante los últimos 2 años, he estado investigando los negocios de mi padre. He descubierto un patrón sistemático de evasión fiscal, empleo no registrado y fraude que ha costado al gobierno millones de pesos en ingresos perdidos. Mi padre ahora estaba visiblemente temblando. Su cara había perdido todo el color, y sus manos se aferraban al borde de la mesa como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Y finalmente, dije, girándome para enfrentar directamente a mi padre, quiero que todos sepan que Claudia no es solo la novia de mi hermano. Es la hija del inspector fiscal Fernando Herrera. Y durante los últimos 6 meses ha estado recopilando evidencia de los crímenes de mi padre como parte de una investigación oficial. El salón explotó en un caos de voces, gritos y el sonido de sillas siendo empujadas hacia atrás, mientras los invitados se giraban para mirar a mi padre con una mezcla de horror y disgusto. Claudia se puso de pie junto a mí, tomó el micrófono y con una voz profesional y firme anunció: mañana por la mañana, la oficina fiscal presentará cargos formales contra Rodolfo Morales por evasión fiscal sistemática y fraude. La evidencia que hemos recopilado es irrefutable y incluye testimonios de empleados, documentos financieros y registros que confirman un patrón de actividad criminal que se extiende por más de una década. Su voz no tenía ni una pizca de emoción. Era la voz de la justicia siendo ejecutada con precisión quirúrgica. Mi padre finalmente encontró su voz, pero solo para balbucear negaciones desesperadas que nadie creía. Los invitados comenzaron a salir del salón en grupos, algunos indignados, otros simplemente incómodos por haber sido testigos del colapso público de un hombre que habían respetado durante años. Raúl se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Andrea», susurró, «¿por qué nunca me dijiste la verdad sobre mamá?» Lo miré con compasión, reconociendo que él también había sido víctima de las mentiras de nuestro padre, solo que de una manera diferente. «Porque tenías 8 años cuando murió mamá», respondí suavemente, «y porque papá se aseguró de que nunca estuviéramos lo suficientemente cerca como para que pudiéramos hablar de la verdad». Raúl me abrazó entonces, un abrazo que contenía 18 años de separación, malentendidos y dolor compartido. Era el hermano que había perdido, finalmente libre para formar su propia opinión sobre lo que había pasado en nuestra familia sin la influencia manipuladora de nuestro padre. Claudia se acercó a nosotros, ya no como la novia en su día de boda, sino como la mujer que había arriesgado todo para asegurar que la justicia prevaleciera. «El matrimonio puede esperar», le dijo a Raúl con una sonrisa triste. «Primero necesitamos lidiar con las consecuencias de lo que acaba de pasar aquí». Raúl asintió, entendiendo que su nueva esposa había puesto la justicia por encima de su propia felicidad personal. Un sacrificio que hablaba del tipo de mujer que había elegido amar. Mi padre había desaparecido del salón en algún momento durante el caos, probablemente llamando a abogados y tratando de encontrar una manera de escapar de las consecuencias que finalmente lo habían alcanzado. Pero ya era demasiado tarde. La evidencia era abrumadora, los testimonios estaban documentados, y su reputación había sido destruida públicamente frente a las personas cuyas opiniones más valoraba. No había escape de la realidad que había estado evadiendo durante décadas. En los días que siguieron a la boda, la historia se extendió por toda la ciudad como un incendio. Los medios locales cubrieron tanto los cargos fiscales como las revelaciones sobre la muerte de mi madre. Las autoridades de salud revisaron los registros médicos de mi madre y confirmaron públicamente que había mostrado signos consistentes con abuso doméstico crónico. Mi padre no solo enfrentaba cargos criminales, enfrentaba el escrutinio público de cada decisión que había tomado durante los últimos 30 años. Los primeros días fueron intensos y emocionales para todos los involucrados. Raúl tuvo que procesar no solo la verdad sobre nuestro padre,
sino también la realización de que su esposa había entrado en su vida con un propósito oculto. Aunque Claudia le explicó que sus sentimientos hacia él eran genuinos, que el amor que había desarrollado era real, a pesar de las circunstancias de su encuentro, la confianza en su matrimonio necesitaría tiempo para reconstruirse. Era un peso adicional en una situación ya de por sí compleja. 6 meses después del día que cambió todo, mi vida había encontrado un equilibrio completamente nuevo. Mi padre había sido condenado a 5 años de prisión por evasión fiscal y fraude, una sentencia que probablemente significaba que moriría en la cárcel considerando su edad y estado de salud. Sus bienes habían sido embargados para pagar las deudas fiscales, dejándolo sin el estatus social y la seguridad financiera que había valorado por encima de todo lo demás. La justicia había llegado tarde, pero había llegado finalmente. Raúl y Claudia habían trabajado arduamente para reconstruir su matrimonio sobre una base de honestidad completa. Él había necesitado tiempo para procesar no solo la traición de su padre, sino también las circunstancias complejas que habían rodeado el comienzo de su relación con Claudia. Pero el amor genuino que habían desarrollado había sido más fuerte que las mentiras del pasado. Se habían casado nuevamente en una ceremonia pequeña e íntima, solo con amigos cercanos y los familiares que realmente importaban. Mi relación con Raúl se había fortalecido de maneras que nunca había imaginado posibles. Después de años de separación forzada, finalmente teníamos la oportunidad de conocernos como adultos, libres de la influencia tóxica de nuestro padre. Descubrimos que compartíamos más de lo que habíamos imaginado, el mismo sentido del humor, la misma determinación, la misma necesidad de justicia. Era como recuperar una parte de mí misma que había estado perdida durante décadas. Claudia se había convertido en más que una cuñada. Se había convertido en la hermana que nunca había tenido. Su valentía para arriesgar todo por la justicia había creado un vínculo entre nosotras que iba más allá de las conexiones familiares tradicionales. Trabajábamos juntas ocasionalmente, combinando mi experiencia contable con su conocimiento legal para ayudar a otras mujeres que enfrentaban situaciones similares a la que había vivido mi madre. Mi práctica contable había crecido exponentially después de los eventos de la boda. La publicidad, aunque no buscada, había establecido mi reputación como alguien dispuesta a luchar por la verdad sin importar el costo personal. Los clientes apreciaban la integridad que había demostrado, y mi negocio prosperaba de maneras que nunca había anticipado. Pero más importante que el éxito financiero, era la sensación de propósito que había encontrado en usar mis habilidades para proteger a otros de los tipos de abuso que habían destruido a mi familia. En mi apartamento, había creado un pequeño altar en memoria de mi madre, no con velas o iconos religiosos, sino con fotos de ella sonriendo, cartas que me había escrito cuando era niña, y las últimas flores que habíamos recogido juntas en el jardín antes de que muriera. Era un recordatorio diario de que había honrado su memoria al asegurar que su muerte no fuera en vano, que su sufrimiento había llevado finalmente a la justicia que merecía. Las noches ya no estaban llenas de pesadillas sobre mi padre o de dolor por la familia que había perdido. En cambio, dormía con la paz que viene de saber que había hecho lo correcto, sin importar cuán difícil había sido el camino. Mi madre finalmente podía descansar en paz, sabiendo que el hombre que la había destruido había enfrentado las consecuencias de sus acciones. Y yo podía mirar hacia el futuro con esperanza en lugar de resentimiento. La venganza, descubrí, no era tan dulce como la gente claim. Lo que realmente satisfacía era la justicia, ver que las acciones tenían consecuencias, que la verdad eventualmente prevalecía, que aquellos que habían sido silenciados finalmente tenían voz. Mi padre había pasado décadas creyendo que podía escapar de la responsabilidad por sus crímenes, pero la realidad había demostrado que el tiempo no cura las heridas causadas por la maldad deliberada. Solo las hace más profundas hasta que finalmente explotan. 18 años después de ser expulsada de mi familia por decir la verdad, había regresado para asegurar que esa verdad fuera finalmente escuchada. No como la adolescente aterrorizada que había huido en la noche, sino como una mujer que había aprendido que la justicia a veces requiere paciencia, que la venganza verdadera no es emocional sino sistemática, y que proteger a otros del daño es más importante que protegerse a uno mismo del dolor. Mi padre había colapsado bajo el peso de sus propios crímenes. Y finalmente, después de toda una vida de espera, mi madre podía descansar en paz sabiendo que su muerte había sido vengada apropiadamente. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo.
Muchas gracias y que tengas un excelente día.